Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Desde Costa Rica al mundo mi voz va a llegar, llevando luz y esperanza, un mensaje de paz. Con fe en el camino lo voy a compartir, porque en Cristo hay vida y en Él hay porvenir. Tengo algo que contarte, oh, oh, un mensaje de amor que es para ti. Oh, tengo algo que contarte, oh, oh, la esperanza en Cristo te hará feliz. A través de ondas el amor se escucha, en cada palabra su gracia se luce. No importa la distancia ni el lugar donde estés, este es el mensaje que te hará renacer. De Costa Rica para el mundo. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén pura vida. Bienvenidos a su programa, tengo algo que contarte. Esta noche queremos pedirle una disculpa porque la chica que venía a dar su testimonio, Mariana Leiva, desde Liberia, no pudo venir porque estaba enfermita. Entonces, por esa razón no nos puede acompañar, pero vamos a estar con un tema muy, muy especial sobre salvación. Queremos invitarle a darle me gusta a nuestra página de Facebook y también a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga y espero que disfruten mucho este programa. Y alguna pregunta vamos a poner para que usted pueda contarnos, ¿verdad?, cómo fue que usted conoció al Señor y pueda contarnos su experiencia. Pastor. Rosemary. Sí, buenas noches, bendiciones a todos. Qué bueno que en esta noche nos están acompañando en Tengo Algo que Contarte, y vamos a compartir un tema, pareciera como muy sencillo, pero es demasiado importante para cada uno de nosotros y sobre todo también para los que nos están escuchando. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, buenas noches, qué bendición tenerles con nosotros una vez más. Hoy, de verdad, como decían las pastoras, tenemos un tema muy importante que queremos compartir con ustedes. Tal vez usted diga, bueno, salvación, ya yo conocí la salvación, ya yo acepté a Jesús en mi corazón, y ¿para qué esto? Hay muchas formas de verlo desde muchos ángulos que se pueden ver, pero hay uno muy plano, muy sencillo, muy fácil de entender, pero muchas veces nosotros pasamos detalles por alto. Hablar sobre salvación es el hecho más importante porque es la línea bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de gracia, de misericordia, de amor y nos habla de salvación. Los cristianos hablamos de salvación porque conocemos a un Dios misericordioso, que es capaz de perdonarnos, que es capaz de hacer muchas cosas a nuestro favor y de bendecirnos ante todo. Entonces hoy quisimos prepararle un programa muy lindo, muy bonito, de verdad, pero vale la pena que tal vez usted hoy que nos está viendo y usted diga, bueno, yo tengo salvación, yo conocí a Jesús, Jesús me regaló la salvación, yo
yo no necesito esto. Claro que lo necesitamos todo, repasar un poquito, volver a entender esos rudimentos que muchas veces son tan comunes, tan fáciles, que pensamos que son rudimentos, que son cosas que ya están ahí, punto, y que no nos deben interesar mucho. Pero también es muy importante que usted hoy pueda compartir este link con alguna persona que usted considere que necesite conocer de este tema. Nosotros no juzgamos a nadie, no señalamos a nadie, no decimos mándeselo a alguien de tal religión porque necesita salvación, porque no es salvo por no conocer la sanísima doctrina del Evangelio, de la Iglesia Evangélica. No, nosotros no somos así, nosotros no creemos eso, pero creemos que a través de una relación personal con Cristo Jesús, usted es capaz de alcanzar y redimirse en la salvación que el Señor nos regaló. No hay nada que podamos hacer para ser salvos más que aceptar a Jesús. Hoy vamos a comenzar con una pequeña introducción y tenemos dos formas de interpretar esta palabra. La forma semántica o la forma que nos presenta el diccionario dice que la palabra salvación proviene del latín salvatio, que significa acción de salvar, liberar de un peligro o preservar del mal o la ruina. Implica rescate, seguridad y bienestar. Eso es la palabra en sí que significa. Pero el significado bíblico, si lo vemos, dice en la Biblia: la salvación es una obra mediante la cual Dios libera al ser humano del poder del pecado y de la muerte eterna, otorgándole vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ese es el significado bíblico. Tal vez pastor, usted me puede ayudar ahí con dos versículos que vienen ahí para leerlos. Sí, claro. Está el versículo Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. La palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo de llamado por excelencia, el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este pasaje se ha considerado el centro de la Biblia, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que es el versículo central de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué versículo más lindo, qué profundidad, porque nos habla del amor de Dios y nos habla de la entrega sacrificial de su Hijo. Para hablar de salvación es un buen punto para iniciar, porque la salvación es por amor. Ahora, si también entendemos de qué porque cuando hablamos de salvación tenemos que entender que hay también una amenaza, que hay algo malo en contra, y es lo que perdió el hombre en el jardín del Edén. Muchas veces cuesta entender el tema de Adán, por qué nosotros cargamos con el pecado de Adán. Hay una forma muy práctica de entenderlo, pero muy, muy práctica. Nosotros mismos, como cualquiera de nosotros, como ser humano, en el jardín del Edén hubiera hecho lo mismo que hicieron Adán y Eva. Exactamente lo mismo. Somos personas que cometemos errores, somos personas que tenemos que pasar por un proceso para poder entender y valorar lo que Jesús nos regaló. Esa salvación tan grande, esa vida eterna que nos regaló Dios a través de su Hijo Jesús, que puso en la balanza lo que es la condenación, que hoy no vamos a hablar de eso, estamos hablando de salvación, pero lo que es la pérdida de la relación que Dios quería con el hombre. Una relación buena que nace en el jardín del Edén, precisamente. Si continuamos leyendo lo que teníamos preparado para hoy, vamos al siguiente paso, que es cuando Dios crió al hombre, lo hizo perfecto y sin pecado.
Adán fue formado a su imagen y semejanza, con la capacidad de tener comunión directa con Él. Dios creó a un hombre y con un privilegio tan grande que podía hablar directamente con Él. Dios venía al jardín y hablaba con ellos, hablaba con Adán y hablaba con Eva, como podemos hablar nosotros, como ustedes no están viendo físicamente. Era una forma de una comunión total, porque eran personas sin pecado. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué pasó esto? Dice Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré a los peces del mar, a las aves de los cielos y a las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Cuando vamos a la creación, entendemos que si Dios hizo a dos seres, a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, tenemos que entender que eran personas perfectas, que no tenían pecado, que no tenían los problemas que tenemos nosotros ahora para mantenerlos firmes y fieles al Señor. No es tan sencillo para nosotros como seres humanos decir, bueno, yo voy a apartarme del pecado. No es tan sencillo, porque cuando digo que no es sencillo apartarme del pecado es parcialmente, porque también la Biblia nos advierte que todos pecamos y continuamos pecando. Pero estas dos personas eran completamente apartadas del pecado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cambió esto? ¿Por qué dejó de ser una persona santa, pura, Adán y Eva? Por la tentación del pecado. Mire, vamos a ver, esto lo vemos en escuela dominical, lo vemos en los libros de historia, lo vemos, la mamá se lo cuentan a los hijos, lo sabemos todos desde pequeños. Es lo primero que comenzamos a aprender, que Satanás habló a través de una serpiente y le dijo al hombre, y Rosemary, usted sabe una cosa, que seamos de la religión, que seamos, no importa, ya conocemos eso es tan, yo nací en una iglesia católica, una religión católica, y a mí me enseñaron eso desde la religión católica, y vea lo curioso, el libro que nos enseñaban este tema de la serpiente no era católico, sino más bien era Testigo de Jehová. O sea, todas las religiones convergen en que, y aceptan, y no hay discusión, en que Satanás inyectó el pecado. ¿De qué manera lo hizo? Lo hizo buscando, lo hizo tercerizando su propio pecado original. Satanás, su propio pecado, él era el pecado de Satanás era soberbia, él quiso ser igual a Dios, pero él susurra al oído de Eva en primera instancia y por ende de Adán. Él les dice, si comen de este fruto no van a morir, sino que van a ser iguales a Dios. Entonces está replicando su propio pecado, su propia forma de ver la naturaleza, su propia forma de envidiar a Dios, y él no puede crear, y como no puede crear, ¿qué hizo? Destruyó la creación, quiso destruir la creación, quiso dañar lo que Dios había creado perfecto. Entonces comienza a decirle, ¿por qué estamos repitiendo esto, pastoras y amigos que nos escuchan? ¿Por qué estamos repitiendo esto? ¿Por qué repetimos algo que es tan normal y tan básico? Tan básico, exactamente, sí. esa es la palabra. Y hablamos que desde escuela dominical lo escuchamos. ¿Por qué lo estamos repitiendo? Porque las cosas cuando son tan comunes, las tomamos como que son y ya. No podemos decir, no podemos pensar que esto es tan importante, tan crucial, que algo tan sencillo, algo de escuela dominical, algo de una escuelita de niños, es algo importantísimo. Sí, pastor, es muy importante retomar todo este tema, porque ahí está la raíz de la caída del hombre, ¿verdad? En la desobediencia, porque el plan de Dios siempre fue perfecto,
Su intención era divina, un proyecto de amor, de obediencia, le puso al hombre todas las cosas en sus manos y le dijo que podría juzgar sobre todas las cosas de la tierra. Le dio el mando, pero siempre que estuviera en obediencia con el Señor. Pero esto fue truncado por el enemigo y sus planes, ¿verdad? Para dañar al hombre, así dañar toda la humanidad. Entonces, y esto era un regalo por gracia. Dice que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, gracia quiere decir regalo inmerecido. Y eso, Rosemary, eso y amigos que nos escuchan ahorita y nos ven, esto es tan real como cualquier palabra de la Biblia, como esos versículos que se usan con una elocuencia grandísima, con un significado teológico profundo y queremos darle como un marco de interpretación carguísima de lo que es la Biblia en sí. Y este versículo, por ejemplo, el versículo en Génesis 3, de 4 al 5, no es un versículo de esos que vamos a decir, uy, qué profundidad, cómo cuesta interpretarlo, pero es crucial para entender la salvación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego, si leemos Isaías 14, del 12 al 14, encontramos una condena para ese ser maligno que quiso ser igual a Dios. Y hay como un tipo de endecha. La endecha es decir, es como un canto triste de algo que pasó muy triste en el cielo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que habitabas, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Otro tema de escuela dominical, otro tema que escuchamos, la soberbia de Satanás creyendo ser igual a Dios. La forma que me lo contaban a mí pequeño era, se quiso sentar en el banquito de Dios, me decían a mí. Y yo asimilaba esa historia, porque uno niño asimila mejor las cosas que adulto, porque adulto pone cuestionamiento. Y eso es la cosa que hoy entendemos, que estos pasajes son cruciales para entender qué hizo Satanás, por qué Satanás llegó, por qué truncó, por qué quiso quebrar la naturaleza. La relación de Dios con el hombre, perfecta, sí. La naturaleza perfecta del hombre, que Dios ya lo había hecho de esa manera. Dios no había hecho a un hombre capaz de pecar. Él lo hizo perfecto, pero Satanás quería dañar esa unión entre esa relación entre Dios perfecta del Dios y el hombre, exactamente. Luego, en Levíticos 10, voy a devolverme un poquito, dice, pero no todo estaba perdido. Ok, qué triste la historia, qué lamentable que el hombre tomara esa decisión tan terrible. Como le digo, suena fabulesco. Es más, qué bonito verlo en dibujos animados, lo he visto mucho también. Suena fabulesco, esto suena como una historieta de que el hombre está en el huerto del Edén, es perfecto, tiene todo a sus manos, domina el hombre. Dios le pone trabajos tan lindos como ponerle nombre a los animales, y todo eso suena muy así, muy fabulesco, muy de historieta, pero nos damos cuenta que esa acción del pecado dio al traste con la vida eterna, porque el hombre, cuando le dijo Dios, si comieres de ese fruto morirás, el hombre no murió. Entonces Dios mentiría. No, Dios no estaba mintiendo, porque morimos para muerte eterna. El poder de la muerte
a partir de ese momento, claro que también la muerte física, porque la muerte física vino a partir de ese momento, pero la muerte eterna, esa también llegó a partir de ese momento. Ya es una muerte que se extiende, ya no está solo la muerte física, sino es una muerte donde la muerte reina. Antes de Jesús, la muerte tiene un reinado sobre la humanidad. La muerte es capaz de... hay un canto muy bonito, ¿verdad?, de Rigoberto Mayes, que dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque eso fue mucho tiempo los dominantes de la vida antes de Jesús, antes de que Jesús tuviera la posibilidad de salvar a la humanidad. Me disculpan porque casi siempre bajo el volumen del teléfono, hoy no lo bajé y casi nunca me llaman a esta hora y me llamaron. Pastora, ¿qué tenemos ahí en las redes sociales? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos comentarios? Bueno, sí tenemos. La profeta Jaciel Montero nos está saludando. Bendiciones, pastores. Después por aquí tenemos a Blanquita Encarnación desde Puerto Rico, desde Vieques. Dice: buenas noches, bendiciones a todos, un fuerte abrazo. Juanca está muy triste por la pérdida de su hermana, ¿verdad? Deseamos que el Señor traiga paz a sus corazones, al corazón de todos sus hermanos, de sus familiares, de su mamá, ¿verdad?, que ha estado muy afectada con la muerte de su hermana. Esperamos en Dios traiga paz de verdad a sus corazones. María Isabel Araya dice: hola, buenas noches, bendiciones. Vane dice: un abrazo. Hola, buenas noches, salud, dice Alejandro Hernández. Y María Isabel dice: yo quiero aportar a este excelente programa, que soy fiel testigo y testimonio vivo del amor de Dios en mi persona y de su gran amor para conmigo. Yo fui rescatada de las calles ya hace 12 años. Yo vivía en las calles por 17 años de mi vida, pero el Señor en su gran amor me presentó con este ministerio de provisión de Dios. Por su gracia yo fui restaurada, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. De gracia se recibe, y yo recibí de ese amor incondicional perfecto. Gracias, Diony, por permitirme testificar un poquito de lo mucho que Dios hizo en mi vida. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a todos los que se han ido conectando. Queremos que compartan un poquito de su testimonio, de dónde nos están llamando también, y de verdad que el Señor sea el que se glorifique hoy, ¿verdad? Que a Él sea toda la gloria, y que usted, si no conoce al Señor y hoy esta palabra le impacta, usted pueda recibir al Señor en su corazón y tenga un encuentro con el Señor. No es tarde, nunca es tarde. No estoy ni muy viejo ni muy joven, no hay una edad para que usted acepte al Señor. Simplemente hoy puede recibir usted este regalo que cada uno de nosotros hemos recibido en nuestra vida, y que ha sido muy especial ese encuentro con el Señor. Realmente gracias por estar acompañándonos, y los invitamos a comentar sobre el tema. Pastor. Amén. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar algunos puntos. Uno es que siempre yo tengo un grupo de difusión donde comparto con mis contactos, con algunos de mis contactos, el programa. Hoy no me aparecía el programa, se me ha hecho un desastre. Yo estaba desconcentrado mientras hablaban las pastoras, y ha sido tremendo lo que me ha pasado con esto. Y lo otro es que dejé el teléfono con volumen y ya vieron como entró una llamada. Y bueno, entonces vamos a ver si a partir de ahorita me concentro y pierdo. Sí, dígame. Por aquí hay 2 saludos más, disculpen. Sí, la pastora. Voy a aprovechar. Deyita Castillo dice: saludos desde Caballo Blanco de Cartago. Saludos, Deyita, que Dios me la bendiga. La pastora Rocío Campos, que Dios me la bendiga, pastora. Estuve de manteles largos, muchas felicidades. Y también por acá
Tenemos al pastor Carlos. Bendiciones, hermanos. Les saludamos desde Orotina, de la iglesia de Santa Rita. Está ya el ¿verdad? pastor. Redimidos. Que Dios le Sí, bendiga, pastor que Dios Carlos. les bendiga, que Dios les guarde. Ahora sí. Rosemary. Sí, pastor, bueno, a todos, ¿verdad? Cuando se habla de salvación existen como los dos extremos de las personas, bueno, de nosotros los seres humanos. Unas personas dicen, se le da el mensaje de salvación y dice, yo soy tan malo que todavía no, mejor, cuando esté portándome mejor, Buena observación. yo le abro el corazón al Señor, o hoy no. Y el otro extremo es que la persona dice, es que yo actúo bien, yo vivo bien, yo no necesito hacer esa oración, ni ser salva, ni recibir al Señor, porque mi vida es una vida tranquila. Yo no he hecho grandes maldades. Entonces, son dos extremos se puede decir, de excusas De blindaje, de para, no permitir que la salvación sí, llegue. para no confesar al Claro. Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero continuando con lo que el pastor está diciendo, no todo estaba perdido con lo que ocurrió en el jardín del Edén, no todo se perdió. El Señor y dio un plan perfecto para toda la humanidad y fue volver a reconciliar su relación con el hombre. Y por eso fue que su Hijo Jesucristo vino para dar su vida y derramar toda su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y esto es lo más importante de este plan de redención. Yo siempre cuando hablo cuando se habla de este tema, tal vez con personas que no han recibido al Señor, al menos les digo, el plan de Dios no es solamente que usted ponga atención en la Semana Santa, en esas películas tan preciosas que ilustran la muerte de Jesús, la dolorosa muerte del Señor Jesucristo, como para una semana del año, sino que eso sucedió para que tuviéramos una salvación eterna, para que nos reconciliáramos con el Padre Celestial y volviéramos a retornar esa relación con Dios. Y hablando de esto, que la salvación es aparte de toda religiosidad, es algo más precioso y más lindo para todo el ser humano que el Señor creó. Para retocar un poquito lo que usted dijo, Rosemary, entonces, nadie es tan malo como para no alcanzar la salvación, ni tan bueno Sí, para no necesitarla. Para no necesitar de Dios. Claro que nos han enseñado mal muchas veces con respecto a la salvación y cuando pensamos, es que yo me quiero salvar, voy a dar limosnas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no se trata de hacer. Ujú. Se trata de hacer, pero de dar un paso, de aceptar un regalo que está dado. Brevemente, retomando lo que estábamos hablando, desde el jardín del Edén, con la inclusión de Satanás, con la caída del hombre, con el daño que Satanás hizo, y todo esto, Dios tenía un plan, y Él lo tenía a través de un pueblo, de su pueblo. Y el pueblo de Dios lo que estaba era, digámosle, preparando el camino para el Mesías, para Jesús que iba a venir a salvarnos. Entonces, antes de Jesús, Rosemary y amigos que nos escuchan, la forma de redimirse del pecado era con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque se mataba un cordero en sustitución. O sea, si yo cometía un pecado, entonces yo sabía que yo había cometido ese pecado, iba donde el sacerdote mataba el cordero, y esa sangre pagaba el precio de mi pecado. Que el pecado era más pequeño, pues con 2 palominos, 2 tórtolas, se pagaba. Que el pecado era más grande, con un buey, se pagaba. O sea, la sangre era el pago al pecado. Pero ese sistema era un sistema, ¿cómo se llama? Circular. La gente pecaba, mataba animales, se arrepentía, pecaba, mataba animales, se arrepentía y pecaba. Y era un sistema circular. En Levíticos 17:11 se resume de esta manera.
porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso, el lenguaje de la Reina Valera es un poco complicado y no lo entendemos, pero lo que está diciendo es muy fácil. Lo que dice es: maten un animal y esa sangre va a hacer que expíe. ¿Qué significa eso? Expiar significa perdonar el pecado, dejar de tener esa culpa, sacarse esa culpa de sí, de la persona, de sí mismo. Esa es la forma de expiar. Entonces, pero esto continuó durante mucho tiempo y siguió la misma rutina y seguía la gente pecando y fallando y volviendo a pecar y volviendo a fallar. Sí, pastor, también lo menciona en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 13. Dice la palabra: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros la muerte, ¿verdad? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Ese es el pasaje donde el ángel va a matar a todos los primogénitos de Egipto, y la forma de que el ángel de la plaga no pase a mi casa como cristiano, en ese tiempo como pueblo de Dios, era poner sangre en los dindeles, en los marcos, de las puertas, de las ventanas, para que el ángel supiera que ahí había un redimido, que ahí había una persona que era pertenecía al pueblo. Esa es la señal de la sangre. Entonces ahora, pero como esto era consecutivo y dele lo mismo, había que hacer algo, había que tener un cordero con una belleza única, porque eso se tomaba en cuenta. Rosemary, vieras que cuando, y amigos, y pastora Dionisia, que está muy calladita hoy, ahí eso se tomaba en cuenta. Y eso es decir, ok, yo voy a sacrificar este macho perfecto, gordo, grandote, bien lindo, para que Dios me perdone. Eso tomaba en cuenta. Pero ahora, entonces, como el mejor cordero era para el peor pecado, ahora necesitamos un cordero que alcance para el pecado de toda la humanidad. ¿Sabe por qué incluimos esto, Rosemary? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir: acepte a Jesús como Salvador. Pero ¿por qué Jesús es el Salvador? ¿Entiende? No es nada más que Él es el Salvador. Está bien, eso es una verdad absoluta, bíblica, teológica, única, verdadera, suprema. Así es. Jesús es el Salvador. Pero ¿qué más hay en la salvación? Es algo que escojamos un cordero precioso, bello, único, que alcance para perdonar a toda la humanidad. ¿Quién es? ¿Hay alguno? Jesús, el Hijo de Dios. Era la única sangre que era suficiente para salvar a la humanidad entera, antes de Él y después de Él. Y esa sangre se derramó por Hitler, yo doy una broma con eso, pero aquí no puedo. Adelante, pastora. Bueno, tenemos más mensajes por acá. Arelia Sofeifa dice: un saludo. Ella también es restaurada de Provisión de Dios. Y Vanessa Navarro dice: bendiciones, les agradezco los años que llevo restaurada y Provisión de Dios, que me sacó de las calles desde los 12 años. Conocer a Mima y a Dionis, muy agradecida con las terapias y palabra de Dios que dan en los cultos. Y la profeta Jaciel dice: hablar de salvación es un tema muy rico, muy profundo y de gran importancia y responsabilidad. Amén. Muchos confunden la salvación con una emoción pasajera que se experimenta en un altar o en una reunión, pero la verdadera salvación es una realidad espiritual constante, no se siente, se vive. Amén. Sí, una persona cuando Cristo llega, algo pasa, y es que empieza una transformación, ¿verdad? Entonces, amén, cuando uno recibe al Señor, empieza eso diferente a aflorar en cada uno de nosotros. Por ahí viene un versículo más adelantito, ya casi, que nos va a aclarar mucho esa parte que la profeta menciona. ¿De verdad, usted tenía algo, no me? Dice que la salvación es un regalo inmerecido, dice una de ellas también, amén, María Isabel. Amén, qué lindo. Gloria a Dios. Ahorita, sí. Continúe, sí. Ok, continuamos. Entonces,
A través de ese pacto de sangre, el pueblo aprendió que el perdón requería derramamiento de sangre. O sea, ya vamos a entender esto. Si con derramamiento de sangre hay perdón, pues qué cómodo, de alguna manera cómodo, ir y sacrificar un animal para alcanzar redención. Pero a Dios no le gusta eso. Dios lo que quería era un sacrificio perfecto. Y vieras que hay un pasaje cuando a Isaías le preguntan, en Isaías 6:8, que hoy no lo traemos anotado, o no sé si lo traeremos, pero bueno, en Isaías 6:8 dice, ¿quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, yo iré. Entonces es Isaías el que responde, heme aquí, yo iré. Pero los teólogos y la gente que estudia esto afirma que quien dijo eso, o sea que la voz de Isaías está representando a la voz de Jesús. Yo iré. Y esto es muy importante, porque Jesús no solo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree, pero cuando Jesús está en su momento de agonía dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Nosotros vemos dos voluntades ahí diferentes. Vemos la voluntad del Padre, que está dispuesto a sacrificar a su hijo, pero vemos a un hijo que entiende en sus limitaciones humanas que tiene ese momento sobre sí, porque Él es Dios, eso lo tenemos claro, no lo discutimos como cristianos, Él es Dios, pero en ese momento, en su cuerpo físico, sintió el peso del pecado y dice, yo no quiero esto, qué horrible que es sentir el peso del pecado en la humanidad sobre mí, entonces, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Entonces entendemos que la voluntad de Dios fue entregar a su Hijo, pero la voluntad del Hijo fue respetar la voluntad del Padre. Y esta entrega sacrificial de Jesús y del Padre a su Hijo hicieron que la gente pudiera disfrutar, gozar de esa salvación. Me pasa a mí que yo cuando comienzo a acercarme a la iglesia, yo tenía un acercamiento que no era genuino, sino que yo andaba como buscando, como desorientado, como queriendo saber cuál era la verdad. Cuando yo oía al pastor Hugo Rodríguez y algún familiar de don Hugo, que muchos nos ven a nosotros, ya murió don Hugo Rodríguez, el pastor Hugo Rodríguez en 1983, hizo el llamado y a mí me convenció una palabra. Hay gente que le convence en otra, a mí me convenció la palabra que él dijo, esto no es religión, yo te estoy ofreciendo salvación de Dios. Y yo cuando vi eso digo, pero esto es lo que yo ando buscando, ya las religiones yo no las quiero, de verdad, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Y ese momento acepté a Jesús en mi corazón y comencé una vida que no fue perfecta, no fue tan buena como debió de ser, pero fue una vida que me ha llevado poco a poco a ir cambiando, porque conocí a un Jesús misericordioso que está ahí como abogado, que cada vez que yo peco, Él dice, Padre, perdónalo, porque Él está haciendo lo que puede. Eso es tan lindo, ¿verdad? Sí, el asunto también es que la salvación no se puede obtener por obras, penitencias ni prácticas religiosas. Solo la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar completamente el pecado. Hay personas que religiosamente afanadas están confiando en que esas obras les van a salvar y eso no fue lo que Dios estableció al enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No le puso precio a la sangre de Jesús. Así es. Es un regalo. Es un regalo para toda la humanidad y como un sacrificio eterno y un sacrificio suficiente para ser salvos. No recuerdo ahorita exactamente quién de los hombres de nuestra historia, creo que, bueno, si me equivoco me perdonan, pero creo que fue Casidoro Reina, no estoy seguro, uno de esos hombres reformadores iba subiendo de rodillas una escalera en sacrificio y él oía en su mente sonar una palabra que decía de Hebreos, no, ya no hay más sacrificio,
Ya el sacrificio fue hecho. Esa palabra comenzó a escucharla y a escucharla y a escucharla, y de ahí se levantó y comenzó a hacer el cambio que él propició o proporcionó para la humanidad, para los que seguimos después de él. Entonces esto, Rosemary, es muy importante entender algo. El desastre que Satanás causó tenía un remedio. El remedio era la muerte de un justo, de alguien de sangre inocente. Y la sangre inocente, ¿quién más que Jesús, que fue tentado en todo, pero no pecó? Entonces eso le dio un alcance diferente a la que podría tener cualquier otra persona que podría haberse sacrificado, qué sé yo, no sé quién, porque muchos de los apóstoles después de Jesús se sacrificaron y murieron por Jesús. Pero el sacrificio de Jesús fue diferente, porque él tenía una consistencia humana perfecta, sin pecado, sin falla, sin nada. Y ahora él viene y muere en la cruz. Creo que teníamos unos versículos, ¿verdad? Estaba Romanos 5, 8 al 9. ¿Lo lee? Sí. Romanos capítulo 5, versos del 8 al 9, nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Un versículo de tratados, ¿verdad? Lo leemos mucho, lo conocemos bastante bien. Aparece por ahí cuando nos entregan un tratado, que vamos a ir por la calle y alguien entrega un tratado, muchas veces viene ese versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora mucho más, si ya somos salvos, si ya, ahora, dije eso y hay que entender eso también. Qué bárbaro, cómo se cree salvo, qué hombre más arrogante. No vieras que no merezco esa salvación. No la merezco. Si yo fuera por méritos, quedo perdiendo por goleada. Fallé muchísimo, por más que haga. Yo he vivido más de la mitad de mi vida ya, mucho más de la mitad, ya voy encaminado de la mitad para abajo, y no puedo en este tiempo reponer todo el daño que hice. No puedo, ni el que sigo haciendo, porque hay que ser claros, es que sigo fallando, es que sigo pecando. O sea, yo no me considero, pues entonces, ¿por qué soy orgulloso de ser salvo? No, yo soy salvo, yo no lo digo con orgullo ni con grandeza, ni me creo mejor que usted que me está viendo hoy, ni mejor que las pastoras. Yo no me creo mejor que nadie, yo simplemente tengo la salvación que Jesús me regaló inmerecidamente. ¿Entienden? Yo tengo una salvación simplemente que Dios me la regaló, que le plació entregar a su Hijo y que su Hijo muriera por mí en la cruz del Calvario. Por mí directamente, absolutamente por mí. Él sabía todos mis pecados y los cargó en la cruz. Y derramó su sangre por mí. Entonces yo no merezco nada, no tengo por qué me aplaudan, nadie me va a aplaudir porque soy salvo. Soy salvo porque Jesús me salvó, porque Él le place regalarme su salvación. Ahora, usted que me está escuchando, usted quiere esa salvación, tómela, ahí está, gratis, regalada. ¿Cambie su vida? No tiene que cambiar su vida. ¿Para qué va a cambiar la vida? Si puede cambiar su vida, no necesita a Jesús. Entregue su corazón a Jesús. Y Él dijo, oiga lo que dijo Jesús: vengan a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, es que no podemos hacerlo al revés. Boten las cargas, descansen y después vienen a mí. No, vengan a mí cansados y cargados. Es que yo no puedo aceptar a Jesús porque yo soy alcohólico, yo tengo que tomar todos los... Acepte a Jesús y siga tomando y entréguele eso al Señor, y el Señor se lo va a arrancar de su vida, como lo hizo conmigo, como lo hizo con muchas personas que han venido a dar testimonio. Todos sus vicios fueron arrancados por el Señor Jesús. Eso fue quitado, las cargas, esas son las cargas que traíamos nosotros. Venimos cansados y cargados. ¿Quién no viene cansado del mundo? Porque tal vez ustedes, pastoras, no anduvieron en vicios, no tuvieron en alcohol, pero tuvieron una vida pesada también y dura. Sí, sí, así es, pastor. Bueno, al menos en mi caso, para la gloria de Dios,
Por muchos años recibí el mensaje de parte de mi mamá, que ella está gozosa en el cielo con Cristo. Por cierto que el día de ayer ella cumpliría 90 años, pero de 30 años en adelante, ella recibió al Señor en su corazón y su vida totalmente cambió. Pero ella, después de eso, nos habló a nosotros, a sus 4 hijos, y luego en mi época ya me había casado y surgieron ahí algunos problemas, situaciones difíciles, ¿verdad? Y siempre escuché el mensaje, siempre ella me hablaba, el Señor tiene la respuesta, el Señor, venga, oremos. Por un lado entraba ella con un grupo de hermanas a orar y por otra puerta salía yo corriendo y no quería nada con el Señor de la manera que la veía ella tener su relación con Dios. Pero llegó un tiempo, un momento en que empecé a atravesar una depresión muy fuerte y ahí fue donde también el Señor usó a la mamá de Dionisia, a la pastora Marta Quesada, a doña Marta Grace, mi amiga también de muchos años, y con mi mamá ellas empezaron a hablarme más del Señor y llegó un momento en que ese orgullo, ese decir humano que uno dice, yo me la juego así, no necesito, tuve que tirar todos esos argumentos y hablándolo en español tico, agachar las orejas y decirle, Señor, sí, aquí estoy, te entrego mi corazón, y ahí empezó mi vida a ser transformada. Primeramente me sanó de esa depresión, contándoles que en ese tiempo me vio el psicólogo, me vio el psiquiatra, y hasta pastillas, muy, muy rico, ¿verdad? A veces con las pastillas, porque uno anda como dormido, pero no anda en la realidad. Y yo misma empecé a decirme también, ¿cómo voy a seguir así con esta actitud, como empastillada, ¿verdad? Y cuando recibí al Señor, toda la situación empezó a cambiar. Ha sido un proceso fuerte, no les puedo decir que de ahí hacia el día de hoy no han sucedido cosas difíciles, sí han pasado cosas difíciles en mi vida, pero ya uno no se siente solo, no estoy sola, sé que el Señor está ahí escuchando, entendiendo la situación que estoy atravesando, y como dice su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida en el Señor es un proceso y es una transformación, pero lo más lindo es que es una relación personal con nuestro Padre Celestial. Cuando estamos hablando, aun cuando estamos llorando, hay alguien que nos está escuchando y está tomando nuestras lágrimas, nuestra oración, y es ese Dios perfecto, 3 veces santo, que es real y que transforma, que sana, que liberta, y ese ha sido el pasar de muchos creyentes, de muchas personas que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Por eso les comentaba que no lo recibimos porque seamos perfectos, porque perfecto es solo Dios, pero en este proceso el Señor va haciendo cambios, va transformando, y a veces usted mismo ni siquiera se da cuenta de lo que el Señor está haciendo, pero Él está trabajando en usted, porque la palabra de Dios dice que la obra que Él inició en nosotros, Él la está perfeccionando, pero el inicio de esa obra es abrirle nuestro corazón. Amén. Suena fácil, ¿verdad? Pero es una oración. Amén. Ujú. Amén. Y en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Ujú. Eso no podemos evitarlo. Pero también hay que entender algo. Hay un concepto extraño en los cristianos. Es que ser cristiano es duro, es que ser cristiano es difícil. Pero ahora estamos acompañados, antes estábamos solos. Como dice usted, pastora, cuánto yo sé lo que es la depresión, porque yo la padecí. Y es triste estar en depresión, es horrible estar en depresión.
Hay un pasaje que tenemos ahí también preparado en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, este es otro versículo de calendario, ¿verdad? De ¿cómo se llaman esos que ponen un cuadrito, ¿verdad? De imagen para compartir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué es que estamos tan básicos hoy? ¿Por qué es que estamos hablando de lo básico? Porque esto es lo básico del mundo de la vida cristiana, la salvación. Es lo más importante, no hay otra cosa más importante que alcanzar la salvación. Y qué lindo que podamos hablar de salvación sin hablar de condenación. Porque no estamos metiéndole miedo a nadie. No estamos diciéndole a la gente, no es que usted, si no busca al Señor, se va para el infierno. No es eso. Pues eso es una realidad, pero no es lo importante. Lo importante es que merece el sacrificio de Jesús. ¿Qué decía el tema? Pastor, usted lo tiene, ¿verdad? Y en la primera hoja dice el tema, ¿qué decía? No lo recuerdo así textualmente. La salvación, un regalo que pocos valoramos. Pocos valoramos. Y oiga, cualquiera dice, es que son impíos, es gente pecadora que no valora la salvación. No es, el problema es que nosotros a veces no valoramos la salvación. ¿Cuándo? Cuando nos enojamos y reclamamos, como el pueblo de Israel que reclamaba por la falta de la carne, por la falta de esto y la falta del otro, que ya querían, todo les hacía falta, pero no se acordaban del látigo que había en el mundo. Es que eso es lo triste. Eso es lo triste. El valorar, no valorar la salvación, pudiendo valorar lo que Dios hizo en mí. Tengo que valorarlo, tengo que salir adelante de eso, tengo que crecer en eso, tengo que ser mejor en eso. Porque la salvación, como decía la pastora, ¿cómo se llama? La profeta, ¿cómo es que se llama? Jaciel. Lo que nos decía ella, es exacto eso. Es decir, no es un paso, no es el primer día, no es cuando pasé adelante y lloré, gloria a Dios por eso, qué lindo, llorar y entregarse al Señor de una forma milagrosa y que los hermanos nos feliciten y nos abracen y digan todo lo que digan, qué lindo. Pero es que no es eso, es que va a pasar a partir de la salvación, a partir de que mi nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Qué cambio va a haber? Yo te invito, porque ya tengo que terminar yo y entregarle el lugar a la pastora para que nos despide las pastoras. Yo nada más te invito, si esta palabra ha llegado a tu corazón, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo: Señor Jesús, vengo a tu presencia, entrego mi corazón, te pido perdón por todo lo que ha pasado de aquí hacia atrás. Tú prometiste tirarlo en el fondo del mar y no acordarte más de mi pecado. Dígale usted: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como único y verdadero Salvador. Dígalo así: en el nombre de Jesús entrego mi corazón, te invito a morar en él. Este no es todo, pero es el primer paso. Te felicito por lo que has hecho hoy. Adelante, pastora. Bueno, no, yo quiero volver a repetir lo que en otras ocasiones he contado, que mi familia, ¿verdad? Mis tíos, mis abuelos, todos eran un desastre, hacían unos fiestones en Zapote y realmente era muy desastroso todo lo que pasaba en la familia. Y el hermano de mi abuelita, de mami, se llamaba Rafael Ángel Barquero, y él conoció a Cristo y él empezó a orar por toda la familia, y él duró 30 años orando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por la familia Quesada Barquero, y así fueron uno a uno conociendo a Cristo hasta que en el momento, ¿verdad?, todos conocen de Cristo. Muchos de ellos son pastores, casi todos le servimos al Señor para la gloria de Dios, y así es como se va conquistando, ¿verdad?, a las generaciones, a nuestras generaciones. ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestras generaciones? ¿Qué queremos? Que ellas sepan qué ha pasado en nuestras vidas y cómo Cristo vino a cambiar el panorama, la historia. Hubo un antes y un después.
Dios marca en nuestras vidas, en nuestras generaciones, un antes y un después. Y si usted quiere eso mismo para su casa, para su familia, una transformación completa en Cristo Jesús, usted que está ahorita pasando por una situación difícil, tal vez divorcio, tal vez ha perdido todo su dinero, tal vez ha perdido sus familias, no sé qué ha pasado, pero Dios hoy quiere que te encuentres con Él para que tomes esa decisión y realmente puedas hacer un alto en el camino y puedas cambiar la historia de tu vida a partir de conocerlo como el Señor y Salvador de su vida. Yo te invito, ¿verdad?, a que puedas hacer esta oración que hizo el pastor y que puedas reencontrarte con el Señor y tener un encuentro con Él solamente. Rosemary. Sí, amén, pastora. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y nos lo afirma también en el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Pasamos de muerte a vida, no por lo que humanamente podamos hacer, sino por esa muerte preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga. Adelante, pastor. Nada más quería saludar a Santos, que me escribió por ahí en el teléfono, en Nicaragua nos sintoniza, y a Alejandro, un muchacho allá, compañero de trabajo. Dios les bendiga.